Bonjour y bienvenue en esta masterclass de francés. Hoy te voy a explicar dos métodos muy útiles que te servirán en tu aprendizaje. Que estés principiante o con un nivel más avanzado, de igual forma te servirá y que tengas conciencia de este método te ayudará mucho para avanzar poco a poco en tu aprendizaje. Antes de empezar, quiero presentarme. Soy Valentin Tropper, Valentín en las redes sociales y soy profesor de francés para hispanohablantes desde el año 2021. Hablo francés, chino mandarín, español e inglés, así que conozco bastante cómo pasa el aprendizaje de idioma cuando uno inicia y también con niveles más avanzados. Hasta el día de hoy he acompañado a más de 2.500 personas en su aprendizaje del francés a través de cursos en línea que siguen a su ritmo, pero también en clases en vivo, en Zoom, en línea. Tengo también una presencia en las redes sociales, más de 2 millones de personas me siguen en TikTok, Instagram y también en YouTube con formatos más largos y así he podido también ayudar a bastante persona. A propósito, respecto a los videos cortos, te voy a hablar de esto en unos segundos. Hoy entonces el método que vamos a ver es el método de repetición y el avance progresivo. Si ya tienes una idea de cómo funciona o si no sabes lo que es, verás después que vas a decir, bueno, es lógico y así hay que hacerlo, pero para muchas personas, pues tal vez no es tan lógico porque no lo aplican en su aprendizaje. Entonces, hoy vamos a ver cómo hacerlo realmente con ejemplos concretos. Antes de empezar con los métodos, quiero darte mi opinión sobre el hecho de aprender francés con Instagram y TikTok. Y lamentablemente ver videos en Instagram o en TikTok, es decir, no te enseñan el idioma de forma eficaz. Te divierten, puedes aprender un poco de vocabulario o repasar una noción gramatical que has visto en clase, pero no es la mejor forma de aprender el idioma. Si tuvieras que decirme cuáles son los 4 últimos videos que has visto en TikTok o en Instagram. Sí, exactamente. La memoria es corta con estas plataformas. Vemos un video en el momento preciso, está bien, pero al final no recordemos nada. Y eso no queremos para aprender un idioma, queremos reforzar el cerebro y memorizar para poder decirlo correctamente y hablar de verdad. Entonces, aquí descartamos estas dos plataformas para aprender de verdad. Está bueno para divertirse y aprender un poquito de vocabulario, pero hay otros formatos. Y de hecho, si tuviera que recomendarte algún tipo de video en las redes sociales para que aprendas el idioma, te recomendaría videos más largos en YouTube o también podcast, que sea Spotify, YouTube o lo que sea. ¿Por qué? Porque estos formatos más largos, primero lo eliges tú, lo eliges para que esté en tu pantalla durante 5, 10, 15, 20 minutos y así te enfocas realmente en el tema y te concentras. Y eso es la gran diferencia con las plataformas como Instagram y TikTok, porque aquí el contenido que ves en estas plataformas es el algoritmo que te lo presenta. No vienes de forma consciente a decir, aquí voy a aprender ese tema o voy a ver este video. ¿Ok? Entonces es mucho más aleatorio y no te ayuda en tu aprendizaje. Eso dicho, vamos a ver y empezar con el método del avance progresivo. El avance progresivo para aprender el idioma es algo que verás es muy útil y muy sencillo. Primero tienes que saber por qué aprendes esta noción. ¿Ok? Entonces esto significa que tienes que salir de tu zona de confort y decir, bueno, ¿por qué hay el femenino, masculino? ¿Por qué estas palabras cambian cuando están en singular, plural, etcétera? ¿Ok? Tienes que saber por qué vas a aprender esta noción, es decir, en qué tipo de situación, el passé composé, en qué situación voy a aprender el passé composé, por qué voy a usar el passé composé, o por qué el plus que parfait tenemos que aprenderlo, en qué situación lo vamos a usar. Igual para el subjuntivo, igual para las preposiciones, ¿ok? Todo esto. Después, para la práctica, una vez que aprendes esta noción y que sabes cómo funciona, vamos a hacer ejercicios aumentando la dificultad poco a poco, ¿ok? Si no dominas la noción con un tipo de ejercicio al inicio, tienes que volver a hacer estos ejercicios para dominar y aumentar la dificultad. Y siempre recordar que tienes que desafiarte a ti mismo. Es decir, que, bueno, hay una dificultad en un ejercicio, tiene que ser difícil
pero a tu alcance. No debes poner un ejercicio súper complicado. Si eres principiante total, no te vayas a hacer ejercicio para escribir textos completos, porque no vas a aprender mucho, vas a cometer muchos errores y no te ayudará. Siendo principiante, vamos a aprender una noción y rellenar, por ejemplo, frases con hoyos para que puedas conjugar bien un verbo, por ejemplo. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos. Cuando aprendiste la noción, es la hora de practicar, porque aprender, ver está bien, pero aplicarlo es mucho mejor para que se te quede en tu memoria. Entonces, el primer ejercicio, después de aprender una noción, vamos a, por ejemplo, completar una frase conjugando el verbo en presente, ¿ok? Vimos el presente en la lección con la teoría. El ejercicio que sigue es completar una frase conjugando el verbo. Aquí en la primera frase, je, aprendimos las terminaciones del parler en presente, entonces vamos a rellenar esta frase. Je parle français. Y un consejo que te doy es que cada vez que vas a rellenar o hacer ejercicios, es que hables en voz alta para acostumbrar también tu boca, tu lengua a hablar el idioma y a pronunciarlo, porque decirlo solamente en tu mente no cuenta. Frase número 2, aquí tenemos manger, tenemos que conjugarlo también en presente. Será tu manges une pomme pour le goûter. Tu manges une pomme pour le goûter, ¿ok? Aquí conjugamos los dos verbos. Una vez que este tipo de ejercicio ya lo dominas, tienes la mayoría de las respuestas correctas, podemos seguir con el segundo ejercicio del avance progresivo. ¿Qué? Avance progresivo significa que aumentamos la dificultad poco a poco. Ejercicio número 2. Cambia estas frases al presente conjugando el verbo en passé composé, ¿ok? Entonces significa que en este momento, en esta etapa del aprendizaje, ya dominamos cómo se debe el presente y pasamos en el aprendizaje del passé composé. Je parle français, en passé composé, en el pasado será j'ai parlé français. J'ai parlé français. Tu manges une pomme pour le goûter, en el pasado será tu as mangé une pomme pour le goûter. ¿Ok? Aquí aumentamos la dificultad. El tercer ejercicio será formar una frase conjugando el verbo aprender en presente. Entonces, aprender, aquí tienes que usar y hacer una frase completa usando también vocabulario que habrás aprendido, adaptándolo con el verbo aprender. Es decir, j'apprends le français depuis un an. J'apprends le français depuis un an. Llevo un año aprendiendo francés. ¿Ok? Entonces aquí aumentamos la dificultad en el sentido de que aquí tienes el verbo en forma infinitiva y tienes que inventar una frase. Aquí tenemos que juntar más competencias que al inicio, que era solamente conjugar el verbo en una frase y ya lista. Entonces, aquí aumentamos la dificultad. Luego, el cuarto ejercicio, aquí aumentamos la dificultad de nuevo. Podemos o escribir un texto para practicar la producción escrita o expresarse con la ayuda de un documento de apoyo aquí para practicar la producción oral. Entonces tenemos un tema y hay que aplicar con la noción que hemos aprendido en la lección. Por ejemplo, si aprendemos el passé composé, uno de los temas de ejercicio podría ser de usar el passé composé para contar tus últimas vacaciones. Entonces aquí, bueno, puedes escribir un texto sobre esto o también hablar. Podemos mostrarte también un documento de historia o algo que ha pasado la semana pasada y aquí tienes que practicar el passé composé, el tiempo pasado. Muy bien, ahora vamos a ver juntos un método muy importante para aprender vocabulario, es el método de la repetición. El método de la repetición verás que es algo muy útil. Entonces aquí, bueno, puedes hacer las flashcards. Las flashcards puedes hacerla o digital desde la plataforma Quizlet. Con una cuenta gratuita puedes hacer unas flashcards. También puedes hacerla con una hoja, ¿ok? De un lado escribes el término en español y el otro lado escribes el lado en francés. Así tienes muchas cartas y cuando miras aquí puedes practicar el vocabulario. Ves la parte en español, levantarse, a ver cómo se dice levantarse, se dice se lever. Luego ves otra carta donde está escrito limpiar, ok, limpiar, ¿cómo se dice en francés? Bueno, se dice nettoyer. Entonces existe en forma digital con Quizlet, pero también puedes hacerlo en papel.
otra cosa en una hoja. Puedes escribir de un lado una lista con 50 términos, con un número al lado de cada término. Y del otro lado de la hoja puedes escribir la traducción con el mismo número. Así puedes repasar. Y de esta forma puedes repasar muchos términos de vocabulario. Ahora tenemos la forma de repasar el vocabulario y existe también la forma de aprender vocabulario con textos. Esta forma te ayudará mucho porque tendrás las palabras en contexto, en frases. Eso te ayuda mucho. La plataforma Word Reference, aquí, debe ser tu mejor amigo para aprender francés. Es un diccionario bilingüe. Eliges la combinación francés-español y así, cuando lees textos adaptados a tu nivel, puedes anotar todo el vocabulario que no entiendes, lo buscas en esta app, existe en formato aplicación y también sitio web, y buscas este vocabulario y anotas el significado al lado. Y así eso te permite hacer listas de vocabulario extensas, ¿ok? Y ahora que hiciste la lista, ¿tú crees que el trabajo está terminado? Es solamente 25% del trabajo. Después tienes que aprenderlo. ¿Y cómo aprender este vocabulario? Te lo voy a explicar ahora con el método de la repetición. Primero tienes que repasar muchas veces el vocabulario y su significado, ¿ok? Aquí, bonjour, buenos días, merci, gracias, s'il te plaît, por favor. Lo repasas muchas veces para realmente familiarizarte. Hasta puedes escribir. Tomas otra hoja y escribes de nuevo estas listas con su traducción para que realmente sepas el significado. Luego vamos a ver que la regla del juego en este aprendizaje de vocabulario es que tienes primero que hablar en voz alta. Como te dije, si lo dices solamente en tu mente no cuenta. Entonces habla en voz alta y cuando te equivocas tienes que volver al inicio. Es decir que el 1, el 2, el 3, el 4 lo tienes correcto, pero te equivocas al 5, tienes que volver a hacer al número 1, ¿ok? Y volver a bajar hasta que lo tengas todo correcto. Si te equivocas, vuelves al inicio. Ok, entonces aquí la primera etapa del aprendizaje era repasar todo el vocabulario y la segunda etapa ahora es de esconder la parte en español. Tienes que ver el término en francés y decir cómo se dice, lo que significa en español. Entonces aquí, bonjour, buenos días, merci, gracias, s'il te plaît, por favor, le travail, el trabajo, le vélo, la bicicleta. Y si te equivocas, vuelves al inicio. Entonces aquí recuerda siempre esta regla. Habla en voz alta. Si no lo dices en voz alta, no cuenta. Y cuando te equivocas, vuelves al inicio. ¿Por qué siempre volver al inicio? Porque este método te permite, uno, reforzar las palabras que ya dominas y aprender aún más las palabras que no dominas todavía. Así que es todo beneficios porque lo vas a aprender realmente y se te va a quedar en la mente porque el día siguiente tendrás que repasar este mismo vocabulario durante varios días hasta que lo domines perfectamente. Ahora la tercera etapa, más complicada, es esconder la parte en francés, ver el término en español y decir y adivinar cómo se dice en francés. Esta parte es más complicada porque aquí es realmente vocabulario nuevo y no es tu idioma. Entonces aquí más complicado. Buenos días, bonjour, gracias, merci, por favor, s'il te plaît. La escuela es l'école, el trabajo es... Ah, se me olvidó. Vuelves al inicio y vuelve a empezar toda la lista hasta que lo tengas todo correcto, ¿ok? Y no saltes las etapas. Tienes que hacer el primero, repasar todo. Segundo, esconder el español. Y tercer, esconder el francés. Así será el ejercicio, porque esconder la parte en francés es la parte más complicada. Ok. El método de la repetición presenta muchas ventajas, como te dije antes, es que cuando no dominas un término y ya dominas bien un término, si vuelves al inicio, los términos que no dominabas los vas a dominar y aprenderlo mejor y los términos que ya dominas los vas a aprender aún más y se te van a quedar en la memoria. Y ahora te voy a hablar de la curva del olvido de Ebbinghaus. Ebbinghaus era un psicólogo y ha desarrollado esta teoría de la curva del olvido. Es decir, que cuando no repasas una noción, la vas a olvidar.
Si ahora lo que te estoy mostrando, o si tenemos una clase juntos y te muestro todo el vocabulario y todo lo que aprendemos en la lección, lo tienes que repasar el día siguiente. ¿Por qué? Porque después de la primera lección, después de nuestra lección, si no vuelves a repasar, vas a olvidar una gran parte, casi el 75-80% de lo que vimos. Si el día siguiente o después de la lección, justo después de la lección, vuelves a repasar lo que vimos, ya se te va a quedar un poquito más en la memoria. Después de 24 horas, si repasas lo que hemos visto, lo vas a memorizar aún más. Y así después también de una semana y después de un mes. Entonces aquí ves que después de la primera lección tienes que repasar, después de 24 horas y después le dejas un espacio más grande, después de una semana y después de una semana, después de un mes. Y aquí aumentando el plazo de repaso de lo que vimos en la lección, eso te permite integrar las nociones, el vocabulario en tu memoria a largo plazo. Significa que una vez que se quede en tu memoria a largo plazo, puedes usar la noción en cualquier momento con naturalidad y usarlo realmente como alguien que habla francés. Entonces, por eso es importante repetir muchas veces. Y el método de repetición, yo no lo he inventado, es algo que funciona y es real. Y es algo que he aplicado para aprender chino mandarín, inglés y español. Repetir, repetir, repetir. Y obviamente la forma más eficaz de aprender francés es tener una metodología escrita, clara, un plan de entrenamiento para tu nivel. Aprender francés es como una maratón, ¿ok? Tienes que aumentar la dificultad de los entrenamientos poco a poco. Si eres principiante intermedio, no es la misma, ¿ok? Hay que adaptar el trabajo y la implicación y la forma de aprender. Con un nivel intermedio vamos a tener más exigencias, vamos a enfocarnos en más detalles. Con un nivel principiante tenemos que tener un punto de vista mucho más general del idioma, ¿ok? Entonces aquí es como un embudo, vamos a empezar con algo general principiante y mientras más avanzamos vamos a afinar el aprendizaje, las nociones, etc. Y aunque te parezca difícil, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces veo estudiantes que dicen, bueno, es difícil el subjuntivo, no quiero aprender, o no quiero aprender esta noción gramatical. No puedes evitarlo, tienes que aprenderlo sí o sí. Y ahora te involucras en esto, lo aprendes rápidamente y después cambiarás en cosas que te entretienen más. Pero si aprendes solamente cosas que te entretienen, al final no creo que el aprendizaje sea lo más eficaz posible. Si quieres unirte desde ya y aprender de inmediato después de esta masterclass, haz clic en el botón que está debajo de esta lección y así podemos aprender juntos y será un placer enseñarte francés y acompañarte en tu aprendizaje. Gracias por tu atención, merci por ton atención y recuerda una cosa, el éxito está en el movimiento. Si te decides unirte, estaré feliz de ayudarte en tu aprendizaje.